Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15a. En aquellos días Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de la estima del favor de su señor, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria, pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora: «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de la lepra». Naamán fue a informar a su señor: «Esto y esto dice la muchacha israelita». El rey de Siria le respondió: «Ven, que te voy a dar una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes, y presentó al rey de Israel la carta que decía: «Cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: «¿Soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o de dar vida, para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? Fijaos bien y veréis que está buscando un pretexto contra mí». Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ese a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Vino Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle: «Ve, báñate 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia». Enojóse Naamán y se marchaba gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios, pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo: «Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuánto más si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio». Entonces Naamán bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo: «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el Dios de Israel». Palabra de Dios. Salmo 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de aguas, y mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. En palabras simples, podemos decir que el mensaje de la palabra de Dios hoy es una invitación a pensar la manera como nosotros acogemos la propuesta de Dios, su palabra y su proyecto.
Se necesita no mucha sabiduría humana, ni pertenecer a una casta particular de elegidos, en nuestro caso al pueblo de Israel, al cristianismo o a la Iglesia Católica. Se necesita solamente un corazón de pobre, los dos esclavos que aparecen en la primera lectura, o la viuda, la marginada, y el leproso, el enfermo. Se necesita un corazón de gente convencida que sepa ver el acontecer de Dios en Jesucristo. El Evangelio de hoy corresponde al anuncio programático de Jesús en la sinagoga de Nazaret, en el que, aplicándose las palabras del profeta Isaías, anuncia la liberación de los oprimidos y esclavos, el gozo de los pobres y el año de gracia del Señor, concluyendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y aunque en un primer momento todos le dan su aprobación por las palabras de gracia que salen de su boca, al final, cuando esa palabra confronta la vida y la interpela, porque no está a favor y beneficio de unos cuantos elegidos, sino de todos y especialmente de los marginados, últimos y excluidos, y cuando es solo gratuidad y no merecimiento o recompensa, ya esa palabra, o más bien el profeta que la pronuncia, no agrada y debe ser eliminado. Ante el anuncio o buena noticia de Jesús, sus compaisanos se resisten a recibir el don de Dios y rechazan a Jesús porque lo conocen, saben quién es. ¿Cómo es posible que hable de este modo un hijo de carpintero, un ciudadano cualquiera? En vez de abrirse a la fe y dejarse involucrar por el don de Dios, sus compaisanos se irritan y se llenan de rabia. En cambio, quien confía en las palabras de Jesús experimenta cómo se transforma su vida, así como Naamán después de confiar en la palabra del profeta Eliseo. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios Padre. Todavía hoy continúa a hacerse presente para salvarnos, no obstante nuestro corazón endurecido y nuestro pecado. Debemos solo abandonarnos sin reservas a una escucha confiada que nos lleve a una vida cristiana convencida y coherente. Por la dureza del corazón de sus compatriotas, Jesús constata amargamente que no puede allí hacer ningún milagro, pues sus compatriotas tienen otras pretensiones. Quieren ver milagros como los que escuchan que hace en Galilea. Pretenden ser privilegiados, pero Jesús no se deja atrapar en familiaridades inconvenientes y falsas prudencias. Él es el profeta que trae una buena noticia y que viene del Padre, no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. No a convencernos con milagros, sino con la palabra de Dios. Por eso deja ver claramente las intenciones del corazón de esta gente, endurecido y cerrado. Por eso trae a colación estos dos pasajes de Elías y Eliseo, que acuden no a israelitas, sino a paganos y extranjeros, la viuda y Naamán, para indicar que se pertenece verdaderamente a Dios si se está con Él aceptando su palabra y su propuesta, no solo por el orgullo nacional o de raza, de cultura o tradición, si se acepta que todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Dios no secunda nuestros caprichos y prepotencias. Para Jesús, el bueno y justo es el último y excluido. Jesús escapa, se abre paso, se aparta de una mentalidad exclusivista y de recomendaciones y se queda solo en la gratuidad, no se deja atrapar. El pasaje del Evangelio de hoy nos debe hacer reflexionar. Nosotros, que tenemos la gracia de ser bautizados, de pertenecer a una familia cristiana o a una comunidad cristiana, que vivimos todavía en un país sensible al Evangelio, ¿tenemos suficiente humildad y fe para acoger a Jesús y su palabra? ¿Esperamos todavía que haya milagros y signos portentosos para poder creer y creerle? ¿Sentimos que sus palabras atraviesan el corazón y nos motivan a la conversión? ¿Reconocemos con humildad que es nuestra prepotencia la que impide que la gracia de Dios obre en nosotros? ¿Nos damos cuenta que necesitamos siempre ser purificados por Jesús? ¿Le permitimos al Espíritu Santo de convencernos de nuestro pecado y necesidad de arrepentirnos?
La Santísima Virgen María nos ayude a acoger la palabra de su Hijo Jesucristo con corazón humilde, como la acogió ella, para que transformando y convirtiendo nuestra vida, podamos ayudar a la construcción de un mundo verdaderamente renovado en el Espíritu. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.